Bienvenidos y gracias una vez más a nuestro programa Yo Digo No Más Talk Show. Mi nombre es María Trusa y yo, como muchos de ustedes, fui víctima del abuso sexual a la edad de 9 años. Pero hoy estoy aquí reescribiendo historias. Vamos a romper el silencio y reescribir tu historia y parar lo que yo llamo la pandemia silenciosa del abuso sexual de mujeres, niños y hombres. Hoy te invitamos a que te unas a decir no más. En el programa de hoy vamos a hablar de una comunidad que ha sufrido como la comunidad de Yo Digo No Más. Es la comunidad transgénero. Es la comunidad que por tantos años ha sufrido por el odio que las personas tienen contra ellos solo por ser quien soy. Somos quien somos humanos. Pero es increíble que en este tiempo todavía vemos que las personas que son transgénero puedan vivir la expectativa de 35 años por el odio, porque el odio llega a suicidios, llegas a persona maltratarlo. Ya es tiempo de decir no más. Y es por eso que hoy yo me siento muy agradecida de que tenemos a Kendra con nosotros para compartir. Kimberly, mi co-host, ¿cómo estás? Estoy bien y también triste en escuchar esa cifra tan impresionante, ¿verdad? Pensar que solo que alguien por ser trans, por ser ellos, ¿verdad? Como dijiste, solo puedan vivir hasta la edad de 35. Y me pone a pensar el por qué. Es un sistema, vivimos en un sistema que no apoya a la identidad trans. La comunidad no tiene acceso médico, psiquiátrico, hasta trabajo, de la misma manera que quizás tú y yo tenemos, ¿verdad? Como mujeres cisgénero. Ellos y ellas son discriminadas por muchos sistemas educativos, como dije, de trabajo y médicos, y como dijiste, desafortunadamente no los ponen en una situación, vulnerable al suicidio o la depresión. Y con tanto odio contra la comunidad que todavía existe, también son vulnerables a la violencia. Es muy triste. Muy triste, pero ¿sabes qué? En lo que yo he visto en los años de mi vida, es que yo he podido ver el progreso que hemos hecho. Sí. Hay mucho más que hacer, porque todavía esta es una comunidad que todavía recibe tanto rechazo. Sí. Pero el progreso ha sido tremendo. Y me da esperanza a mí, porque obviamente tú sabes que nosotros estamos empezando con Yo Digo No Más, luchando, creando una voz para las personas que no tienen voz. Y me recuerda de ellos, porque ellos empezaron hace tiempo. Nosotros estamos en el proceso de romper este silencio del abuso sexual, porque el abuso sexual también existe en esta comunidad. Absolutamente, ¿verdad? Y traes un punto muy bueno, que hemos hecho muchos pasos a la mejoría para esta comunidad. Uno de ellos siendo que en el 2020 la Corte Suprema prohibió que un sitio de empleo dejara ir a alguien por ser trans. Es algo súper grande, todavía tiene que ser rectificado en ciertos estados, pero un paso, ¿verdad? Que nuestro sistema nacional diga ya no más a esto. Ya no más. Y esto es nuestro programa, donde decimos no más al abuso, no más al odio. Vamos a amarnos, vamos a respetarnos. Y por eso hoy estamos felices porque tenemos un programa estupendo. Sí. Gracias. Y aquí estamos con nuestra invitada especial, Kendra. Hola, María Trusa. ¿Todo bien? Kendra, háblanos de ti. Cuéntanos, ¿cómo
cómo nació Kendra, este personaje estupendo. Kendra es la hija de la cuarentena, siempre digo yo. Y mis amigos me dicen, sos la hija de la cuarentena. Porque nací en cuarentena. O sea, fue cuando pasó todo el lío que todos sabemos, en marzo. Ahí empecé literalmente, dejé de ir a trabajar al salón de peluquería donde trabajaba. Y empecé a jugar con maquillaje, a hacer videos de TikTok, qué sé yo. Y ahí nació esto. Este personaje. Cuéntanos de tu... Eres una emprendedora. Una empresaria, una... Empresaria. Business drag. Me encanta. Cuéntanos, ahora también empezó Sí, con bueno, la y pandemia? eso lo abrí, eso fue durante, sí, o sea que eso lo abrí en septiembre del año pasado, abrí mi empresa de pelucas, de pelo natural. Hola. Y sí, nada, feliz con eso, contentísima, pero sí, todo nació en base a esos momentos que hemos pasado, ¿no? Y creo que saqué algo que estoy feliz, conseguí algo de ese momento tan oscuro para tanta gente, lamentablemente, creo que encontré algo de luz y algo que me hace feliz. Me encanta. Yo digo que esta pausa que pasamos con la pandemia fue una pausa que tú podías decidir si vas a ser víctima de la pandemia o vas a empezar a ser creadora o creador. Y yo sé que mucha gente en realidad no tuvieron opción. Perdimos muchos seres queridos, fue unos momentos muy difíciles, pero como tú estabas diciendo también, creamos oportunidades, muchas personas. Eso pasó también en nuestro centro médico. Es increíble cómo hemos crecido porque decidimos que no iban a ser víctimas, sino iban a ser creadores. Me encanta que tú tuviste la libertad de crear algo maravilloso. Gracias. Porque en realidad ese personaje es algo que me supongo que estaba dentro de ti. Yo creo que sí. O sea, siempre fui el típico, bueno, no yo, Alejandro, que ya seguramente después lo conocerán, siempre fue como ese pibe en las fiestas y en todos lados jodiendo y haciendo reír a todo el mundo y payasadas. Y creo que Kendra lo que hizo ahora es potenciar eso y ese personaje o sacarlo del todo. Yo tuve la oportunidad de verte crecer. Ay, sí. Porque te he estado siguiendo desde que empezaste. Nosotros nos conocimos cuando yo empecé, casi ahí nomás. Desde que te conocí, tu energía es amazing. Lo mismo sentí contigo. En realidad me sentí muy conectada. Tuvimos la oportunidad de escapar y hablar un poco y conocernos más. Y siempre digo que es un privilegio cuando las personas te abren parte de su historia, parte de su vida, y tú lo hiciste es verdad, me abrí bien con rápido. Vos enseguida, tenés razón. Son cosas que a veces ni por años uno habla con gente, por amigos. Es verdad, bueno. Y por eso, y acá estoy, mira. Aquí estás hoy. Gracias, de hecho, por tenerme acá. Un placer estar acá. Igualmente gracias a ti, amor. No. Entonces, yo quiero que vamos a conocer a Alejandro. ¡Uy! ¿Estás seguro? Si no me aguantan a mí, imagínate lo que es él. No, él es mucho más tranquilo que yo. Entonces, vamos a conocer la historia de Alejandro. Ok, vamos. Alejandro. Acá estoy, era yo, era una jodita. Qué felicidad de tenerte aquí. Ya conocimos un poco de Kendra. Sí. Y me encanta Kendra. Gracias por brindarnos. A ella le encantás vos. ¿Sí? Dijo, sí. Oh, el amor es mutuo. Perfecto. Gracias, amor. Gracias. Hoy vamos a conocer a Alejandro. Vamos a conocer tu historia, empezando por tu niñez. Wow, okay. Cuéntanos de dónde vienes, cómo fue tu niñez. Soy de Argentina, soy de Buenos Aires. Mi niñez, yo diría que fue una niñez feliz, pero... o sea, fue una niñez feliz en cuanto a familia y todo, pero después en un momento, cuando quizás, bueno, en mi caso soy gay, entonces cuando empezás a tener ese despertar y a darte cuenta de tu condición sexual, por llamarlo de alguna manera, y en ese momento estamos hablando de hace muchos años, más fuerte aún, pues estamos hablando de, bueno, no importa cuántos años tengo. No, sí, me gustaría saber cuántos años tenía cuando tú descubriste que... 8 años.
8 años. Es el primer recuerdo que tengo de ir en un bus, en un colectivo, nosotros decimos, con mis papás. Ellos se sentaron atrás mío y me pusieron adelante en los asientos que uno sienta a los chicos, los ancianos, ¿viste? Me sentaron ahí solito y en un momento para el colectivo sube un chico, hasta acá, o sea, sube un chico alto, me acuerdo, y fue como que vi, ¿viste? Escuchás, sí, no sé, y sentí como que me enamoré. Te digo la verdad, o sea, tuve esa sensación tan hermosa. Y él se va y se sienta al lado mío, en el asiento vacío. Yo estaba así, embelesado, bobo, pero para él veía un nenito, punto. ¿Seguro? Obvio, cute, Sí. it's so cute, punto. Pero, y me dormí y me desperté cuando él me mueve porque me había quedado dormido sobre él. Me dormí sobre su hombro, pero para él todo bien, repito, porque era un nene. Así que bueno, y ahí es como mi primer memoria homosexual. Wow. Sí. Y después de esto, cuéntanos cuando empezaste a ser un teenager. Y fue duro porque en un momento nos tuvimos que ir a vivir de una casa donde vivíamos en un barrio normal, en Buenos Aires. Tuvimos como un problema económico mi papá y terminamos viviendo en una de esas viviendas del gobierno, ¿viste? Que hacen como monoblocks, como edificios, y terminamos viviendo ahí. Y la verdad que caí en un lugar muy, muy peligroso, donde la gente andaba con armas literalmente en la calle, donde todo el tiempo era pum, pum, pum. Heavy, un barrio heavy de Buenos Aires. Entonces yo, con mi homosexualidad a cuestas y querer vivirla, y estamos hablando de mis 13 años, ponele ahí. Y fue duro, pero porque tuve que fingir algo que yo no era. Tuve que ponerme como más hombrecito, y por el resto, por lo que el otro diría o para que no tener problemas, justamente. Y lo que tú dices es un tiempo donde en realidad no había aceptación. No, para nada, era muy... No, para nada. ¿Cuánto tiempo entonces tú viviste en Argentina antes de venir a los Estados Unidos? No, y toda mi vida, hasta que me vine aquí hace 4 años y medio, Oh, wow. que me vine para Nueva York. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Justamente, ¿sabes lo que me trajo? Argentina es un país que tiene la ley de casamiento, matrimonio igualitario, o sea, se pueden casar las personas del mismo sexo. Supuestamente acerca de la ley está muy abierto, pero en realidad no es una verdad esa. Argentina tiene un problema muy grande, la sociedad está con ese tema, se quedó en los 80, está como muy enferma con eso, yo creo todavía la sociedad argentina. Y no aguanté más, y había conocido, Nueva York, y me había fascinado en unas vacaciones, me enamoré de la ciudad y de cómo la gente vivía y de que nadie te decía nada si llevabas un zapato brilloso. Y acá estoy, al año después de eso lo hice, me la mandé y me vendí todo y me vine. Yo creo que aquí hay mucha aceptación. Es algo muy lindo y creo que porque tenemos diferentes culturas se nos hace un poco más fácil, pero en la comunidad hispana creo que es muy difícil aceptar. Es difícil, sí. ¿Verdad? Porque el latino tiene esa cosa del machote sí. y siempre estuvo ahí eso, siempre estuvo ahí. Al día de hoy creo que está ahí todavía, entre nosotros, lamentablemente. Tú empezaste relaciones que creo que tuviste un poco de turbulencia. Sí. Quiero que nos cuentes de estas historias. Por ejemplo, tuve una pareja. Lo conocí, ¿dónde lo conocí? Bueno, no me importa. Creo que fue en un chat o algo así de ese tiempo. Cuestiones que, nada, lo conocí, me encantó, yo a él le encanté, un chico muy guapo, también alto, desde ahí como que tengo una cosa con los altos desde el colectivo. Y me sedujo y me enamoré, y él mostró estar enamorado de mí también. Estuvimos un año perfecto, maravilloso, era el príncipe azul, lo que siempre soñamos. Y podría decirse que tuvimos 2 años juntos. Podríamos decir que un año fue el príncipe azul y de golpe se transformó. Se transformó en algo muy feo, primero en celoso, fue lo primero. Celoso con cualquier cosa, celoso si íbamos por la calle y yo hacía así, lo miraste, por ejemplo. No lo miré, solo levanté la mirada y empezó a pasar eso, pero yo no lo veía. O sea, lo veía como un celoso y a veces te da hasta gracia. O sea, al principio es gracioso. Ay, está celoso el gordo. No. Y no hay que permitirlo, básicamente, porque, bueno, puede pasar lo que me pasó a mí, que después de permitir esas cosas se fue tornando y se fue transformando todo en
en un cuento de terror. Una cosa horrible. Empezaron las agresiones en general. ¿Él te daba? Él me pegó, sí, me empezó a pegar. Después ya, porque al principio son, ya te digo, celos. Después empieza a hacer empujones. Después de a poco. Y sí, y hasta que un día pensé que me mataba. Pero ese fue el último día, gracias a Dios. Después de 2 años. El último día que soporté. Porque realmente pensé que me iba a morir ese día. Ese fue el día que él te violó porque tú me contaste. No, eso fue antes. Eso pasó en el proceso, te pasa eso también. Mirá hasta dónde tenés que llegar. Wow. A veces por estar en un círculo enfermo y vicioso, ¿no? Así. Bueno, cuestiones que no, eso pasó 2 veces. Que yo por estar mal o no estaba disfrutando de eso, yo tenía que llegar de mi trabajo a su casa y él me pedía el ticket del bus para ver la hora que lo tomé, para ver si salía a la hora que salí y llegaba a su casa. Me olía a ver si el perfume era mío. Horrible. Cuestiones que no, un día yo la verdad estábamos en su cama y yo no quería tener sexo porque te pasa, no porque sea tu pareja tenés que hacerlo, si no tenés ganas, no tenés ganas. Y nada, se fue tornando, dale, sí, no. Y sí, pasó, pero no con mi consentimiento. Y fue como feo, y fue como llorando y pidiendo no lo hagas. ¿Y cómo quieras seguir? Más lo disfrutó, calculo, porque estaba enfermo ese tipo. Y así después, eso pasó una vez, obviamente uno por ahí se enoja, se va unos días, te peleas, te llama, te empieza a ir a buscar tu trabajo y volvés. ¿Tú llorabas y él nunca no le importaba? No. Creo que del abusador justamente dicen lo que lo atrae justamente la resistencia, de cuando de que uno no quiere. Creo que ese es el lamentable placer que tiene esa gente enferma. Y es algo muy duro porque yo sé que cuando tú dices que no, es que no. Sí. Y de que una persona tome tu cuerpo y lo force. Es horrible. Es horrible. Es horrible, es horrible. Y hoy por hoy cuando alguien me cuenta una situación así de abuso, es como que primero que puedo hacer como enfatizar con esa persona, ¿cómo se dice? No, sí, como sincronizar con esa persona y sentirme que puedo hablar y a la par y todo. Es como, me parece increíble, pero es muy doloroso, es horrible. A mí me pasó de grande, hay gente que le pasa de chico. Y calculo que, no sé si es peor, si hay algo peor o no peor o mejor, no hay nada mejor en realidad. Pero es horrible en todos los aspectos. Te sentís denigrado, usado, basureado. Sí. Tú puedes imaginar cómo tú te sientes como persona cuando tú aceptas que alguien te viole de esa forma. Cuando tú dices que no, es que no. Uh-huh. Y esa persona como quiera tomar tu cuerpo y decidir que no le importa lo que tú sientes. Pero lo increíble es, yo pensando en lo que tú estás hablando, ¿cómo es posible que nosotros volvamos a quedarnos en esa relación? Ajá. ¿Verdad? Porque tú dices que te quedaste después de eso y lo tuviste y te pasó de nuevo. Pero porque, bueno, la psicología lo dice, que uno se tiende a aprenderse a veces a relaciones tóxicas y hay como una especie de adicción, así como tenés la adicción al cigarrillo o a lo que sea, nos tornamos adictos a las relaciones también y cuando son nocivas pasa mucho. Y ahí está el problema, cuando nos acostumbramos a que lo que está mal esté bien, cuando te acostumbras a que te cele y que está bien. No está bien que te cele. Porque si es algo que, bueno, llegó y te encontró con alguien en la cama de él, es una locura. Pero no está bien, sos un individuo y el otro también, punto. Somos yo aprendí humanos. eso. Yo he sido celoso y seguro y tuve relaciones también así, donde yo sí fui celoso, no un loco ni agresivo ni jamás nada, pero sí celoso, de sentir celos por el otro. Pero es horrible. El celo viene de la inseguridad. Calculo que sí. Yo también, cuando tenía 20 años, también era celosa. Mi ex esposo era celosísimo. Pero y al principio, como tú dices, uno se siente como, me quieren tanto que por eso me celan tanto, porque me quieren tanto. Hasta te parece cute al principio. Ay, me celo. Pero lo que me gusta es de que tú pudiste salir de ese ciclo vicioso
¿Cómo lo hiciste? Ese día que pensé que literalmente que me iba a matar porque me encerró en el garage, no había nadie en su casa, su familia no estaba. Me encerró en el garage, habíamos discutido, ya me acuerdo qué pasó. La noche anterior habíamos tenido sexo y ahí estaba todo bien. Él me marcó acá el cuello, pero con, como el chupón le decimos nosotros, no sé. Entonces al otro día estábamos por almorzar y él en chiste me dice, ay, ¿quién te hizo eso? Él me lo había hecho la noche anterior. Jodí, así, yo pensé que era un chiste. Y le digo, ay, no te puedo decir. Me sumé al chiste. Pero esa sumada de chiste hizo que él se levante de la nada, me agarre literalmente, era grandote y alto, con los dos brazos desde mis hombros, me haga así y me tire para atrás y me acuerdo que di contra un mueble fuerte y ¿viste ese estado de que quedás estúpido por el golpe? Pero porque fue con tanta bronca, tan fuerte. Y vuelve, y yo me quedo así como tonto, vuelve, me agarra otra vez, me lleva para adelante y me vuelve a tirar. Y ya yo ya estaba en shock, no entendía nada que estaba pasando. Y eso siguió y siguió, me empezó a escupir, me tiró al piso, me pegaba patadas, me encerró, me acuerdo, de la traba estaba arriba de la puerta, que yo no llegaba, no sé qué. Yo lloraba, le pedía, déjame ir, qué sé yo tenía las tijeras, las herramientas de trabajo, pues soy peluquero, y sacó las tijeras, me las empezó a pasar por el cuerpo. La verdad que sí, ahora acordarme, ¿no? O sea, no sé, sí, es horrible, no se lo deseo a nadie. Wow, es feo. Qué pena que tuviste que pasar por eso. Lo tomo como parte de bueno, la vida, ¿no? El crecimiento. Hoy por hoy estoy parado en otro lugar, donde estoy, como hablábamos hoy cuando nos vimos ahí en maquillaje, que decía, estoy parado hoy, ahora, estoy en el presente. Y si me voy, trato de aferrarme a algo para sentir que estoy acá y que donde tengo que estar, ¿entendés? Y entender que el pasado es pasado. Cuando uno se acuerda, lamentablemente se pone triste. Pero el pasado es pasado y el futuro nadie sabe y hay que vivir hoy, ahora, acá. Eso sí, sí, totalmente. Y entonces de esa forma, y hablándolo aunque llores, aunque te sientas un estúpido o un ridículo, yo te lo estoy diciendo en televisión, so, hello. Háblalo con un amigo, con quien quieras, pero háblalo, aunque te parezca ridículo. Háblalo. Siempre háblalo porque es la mejor cura que puede haber para cualquier cosa, aunque llores. Alejandro, gracias. No, por favor, gracias. Gracias. Ay, me voy llorando como un tarado, pero me emocioné. Nada, la pasé súper hoy, increíble con todo el mundo acá. Todavía no hemos terminado. Bueno. Porque necesito más de ti. Cuando quieras, yo estoy Eres aquí. un ejemplo especialmente para la comunidad gay. Es muy importante de lo que estamos haciendo aquí. Sí, lo que vos estás haciendo, María, yo te lo dije, no me canso de decírtelo. Estás llegando a mucha gente. Estás como despertando gente, ¿entendés? Que cuando yo vi lo que vos estabas haciendo, cuando yo vi tu libro, yo te mandé un audio diciéndote que fui abusado, ¿te acordás? Sí. Por Instagram. Sí. Y me fue automático, o sea. Entonces encontrar una puerta en esos momentos cuando uno tiene eso, se siente así, está buenísimo, vos lo estás haciendo, sos una gran puerta y veo que vas, no parás, sos un torbellino de ayuda. Un mensaje para niños y niñas que se están confusos en lo que ellos sienten. Un mensaje tuyo. Un mensaje. Ahora, gracias a Dios, en muchos aspectos los tiempos cambiaron muchísimo. Yo te estoy hablando hace muchísimos años cuando a mí me pasó. Entonces ahora es como más... hay niños que deciden cambiar su sexo o lo que sea y los padres los apoyan desde el jardín de infantes o de kindergarten. Creo que eso está buenísimo. Yo diría, no sé, a la gente, a los niños que están ahí, qué loco de hablarle a niños así, pero sean fuertes siempre. Es como ser fuerte hasta que vos puedas adueñarte de tu vida. Porque en realidad es tu vida, siempre lo fue, pero bueno, tenemos que pasar por un proceso de crianza y de educación con nuestros padres y por más que no te acepten o lo que sea, pero en un momento vas a ser libre. Eso, sé fuerte y bancala que la vas a romper. Romper el silencio, como estamos haciendo aquí en Yo Digo No Más. Gracias de corazón, Alejandro, por romper el silencio aquí en Yo Digo No Más, que yo sé que tú me dijiste, aquí es donde quiero romper el silencio. Sí, totalmente. Porque quieres seguir ayudando a las personas que rompen ese ciclo vicioso que está destruyendo la humanidad.
sea el abuso sexual que está destruyendo mujeres, niños y hombres, o sea, personas que se identifican de una forma diferente que quizás la comunidad, la sociedad no quiere aceptar. Pero hoy decimos no más. No más. Y en nuestro segmento del regalo, hoy voy a compartir con ustedes un libro que para mí ha sido muy importante. Como estábamos hablando hoy, aceptarse, aceptar lo que es muy importante en nuestras vidas. Este libro se llama Aceptar lo que es, Byron Katie. Es un libro que, como toda la semana, yo escojo un libro para escucharlo. Acabo de terminarlo irónicamente en este espacio donde estamos hablando de amarse, de aceptarse así como somos. Imagínate cómo tú fueras sin esas historias negativas que creas en tu mente. Imagínate, sería la persona que siempre ha querido ser. Ámate. Vamos a reflexionar y a reconectar. Quiero darle las gracias de nuevo por unirse a nuestro show. Qué maravilloso show. Kendra, Alejandro, gracias por brindarnos tanto gozo y a la misma vez dar tu historia, romper el silencio con nosotros aquí. Eres maravilloso. Te agradecemos de corazón. También quiero darle las gracias a nuestro equipo, a Luis Capelli por compartir este espacio para Yo Digo No Más, para que sigamos escribiendo historias. Por favor, síganos en nuestra página web y empiecen a romper el silencio con nosotros y decir no más.